Comenzamos en el capítulo 3 hace 3 domingos atrás, 2 domingos atrás, y estamos hablando acerca del nuevo pacto, aprendiendo los contrastes entre el viejo pacto y el nuevo pacto. Llamamos viejo pacto a el pacto que Dios hizo con la nación de Israel y que tenían como testimonio de ese pacto, las tablas de la ley. Entonces llamamos antiguo pacto o viejo pacto al pacto mosaico y nuevo pacto al pacto que Dios hace con Jesús. En el capítulo 4, el apóstol Pablo continúa desarrollando ese tema, ese contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y vamos a leer, quiero leer para usted segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículos 1 al versículo 6. Segunda carta de Pablo, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 1 al 6. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que recibimos, no desmayamos, sino que renunciamos a subterfugios deshonestos, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino encomendándonos a toda conciencia humana en presencia de Dios para manifestación de la verdad. Y si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este mundo cegó las mentes de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, quien es imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros mismos como siervos y como siervos vuestros por causa de Jesús. Porque el Dios que dijo, resplandezca luz en las tinieblas, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Hoy vamos a estar analizando este pasaje y me temo que vamos a estar también contrastando algunas enseñanzas que ya damos por sentado y que creo que no hacen justicia a lo que el apóstol Pablo está enseñando en esta parte de las Escrituras. Y lo que vamos a hablar en esta tarde está basado en el del verso 4 al verso 6, pero nos vamos a concentrar en el verso 4. El tema es el Dios de este siglo, el Dios de este siglo. Ahora déjeme hacerle esta pregunta: ¿quién es el Dios de este siglo? ¿O a quién se refiere la Biblia o a quién se refiere el apóstol Pablo cuando usa el término Dios de este siglo? Mientras usted está pensando en la respuesta, quizá más adelante la dé, déjeme decirle que el término Dios de este siglo aparece una sola ocasión en las Escrituras y la tenemos aquí, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. Vamos a encontrar en los evangelios algunos términos similares. Por ejemplo, vamos a encontrarnos con el término el gobernante de este siglo o de este mundo. Ese es uno de los términos que vamos a encontrar, pero el término Dios de este siglo solamente lo encontramos aquí en segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 4. En la semana estaba escuchando a algunos expositores. Por ejemplo, estaba escuchando a Sugel Michelén, pastor muy conocido, pastor de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en República Dominicana. También estaba escuchando a John MacArthur, otro pastor también bastante conocido, y ambos coincidían en que el Dios de este siglo es quizá quien todos pensamos que es: el diablo, Satanás, este ser espiritual. Y Sugel Michelén y también MacArthur decía que Satanás, el Dios de este siglo, ha cegado el entendimiento de las personas. ¿Cómo lo ciega? Bueno, ellos decían a través de las filosofías, a través de las falsas religiones, a través de pensamientos distorsionados,
a través de una mente que no entiende la palabra de Dios o que reprueba la palabra de Dios, Satanás está cegando el entendimiento de las personas. Entonces, cuando tú hablas con una persona, tu compañero de trabajo, tu vecino, tu amigo, tu familiar, y tú le comienzas a hablar del evangelio, le comienzas a hablar de la Biblia, y ese familiar, esa persona con la que tú estás hablando te dice, mira, yo no creo en nada de eso, yo soy ateo. Es más, yo creo que todos descendemos de el mono, todo esto es un proceso de la evolución. La interpretación tradicional diría, bueno, ahí tienes una clara muestra de que el diablo ha cegado el entendimiento de esa persona. Está bajo el dominio de Satanás, su mente está cegada, no puede ver la verdad, no puede ver la realidad y necesita que sea liberada del control de Satanás, de ese control que el diablo tiene en su mente. Eso es lo que la mayoría de nosotros hemos escuchado. Tal vez alguno de ustedes ha escuchado algo diferente sobre este versículo, sobre esta expresión de Pablo respecto al Dios de este siglo cegando el entendimiento de los incrédulos. Yo creo que la mayoría hemos escuchado algo muy similar. Pero, ¿cuál es el problema con esta interpretación? Falla esta forma de entender la Escritura. En primer lugar, que no toma en cuenta el argumento del que Pablo está hablando. A partir del capítulo 3, recuerde, el apóstol Pablo está hablando del antiguo pacto y está diciendo que cuando Moisés bajó de la montaña, tuvo que ponerse un velo sobre su rostro porque el brillo, la brillantez de su rostro era tal que las personas, el pueblo no podía sostener la mirada. El rostro de Moisés lastimaba la vista del resto del pueblo. Así que Moisés se tuvo que poner un velo para no lastimar los ojos del pueblo que quería mirarlo fijamente. Y eso es lo que Pablo va argumentando a lo largo de este capítulo. En el capítulo 3, en el verso 14, Pablo escribe lo siguiente: el entendimiento de ellos se embotó. Está hablando de los judíos, está hablando de los maestros de la ley, está hablando del pueblo que recibió a Jesús, que vio a Jesús y que no entendió que Jesús era el Mesías de quien hablaba la Escritura, de quien hablaba el Antiguo Testamento. El entendimiento se embotó. Nota cómo aquí dice que el entendimiento se embotó, no fue embotado. En pocas palabras, Pablo está diciendo, ellos no quisieron entender, no quisieron aceptar que Jesús era el Mesías anunciado por el Antiguo Testamento. Una cosa es cuando alguien te engaña y otra cosa es cuando tú eres necio, ¿no es cierto? Cuando alguien te engaña es que nubló tu entendimiento para que no vieras la verdad. Pero la necedad es cuando tú dices, mira, no me importa lo que tú digas, para mí la verdad es esta y punto. Eso es necedad. Y de lo que está hablando Pablo en el verso 14 es que estos judíos tenían el entendimiento embotado porque ellos resistieron a la verdad. Ellos dijeron, no nos importa lo que los apóstoles digan o lo que esos hombres que hablan en nombre de Jesús digan. Nosotros creemos que Moisés nos ha dicho la verdad y no queremos saber nada más. De eso está hablando el verso 14. El entendimiento de ellos se embotó, escribe el apóstol Pablo, de manera que hasta el día de hoy, recuerde, hasta el día en que Pablo está escribiendo, sobre la lectura del Antiguo Pacto permanece el mismo velo no descorrido, el mismo velo puesto. No pueden entender, no pueden ver con claridad la gloria de Dios que solamente a través de entender a Cristo puede ser comprendida. En el versículo 15, Pablo sigue con el mismo argumento y hasta el día de hoy, siempre que es leído Moisés, un velo está puesto sobre el corazón de ellos. Hasta aquí, ¿de quiénes está hablando Pablo? ¿De romanos, de griegos o de judíos? De judíos. No está hablando de los romanos, no está hablando de los griegos, no está hablando de los americanos, está hablando de los judíos. Y en el verso 17... dice que el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Está diciendo que cuando ellos entienden la verdad acerca de Jesús, les es quitado el yugo del antiguo pacto y pueden vivir en la libertad del nuevo pacto. Pero en el versículo 18,
Pablo habla de esa transformación. Recuerda que hablábamos de eso. Esto no es santificación progresiva. No es que poco a poco vas dejando de ser un pecador para convertirte en un santo. No es santificación progresiva. Es transición del antiguo pacto al nuevo pacto. Mientras esa transición iba avanzando hacia el final, la revelación de Cristo iba también creciendo, dando como resultado un pueblo libre, no más sujeto al viejo pacto. Pero ahora nota cómo el apóstol Pablo comienza el capítulo 4, ya que estamos en esa etapa de transición. No nosotros, recuerda, aquí estamos hablando de Pablo y su tiempo, no nosotros. Y Pablo comienza a decir, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, no nosotros, no está hablando de usted y de mí, está hablando de él y de a quienes les está escribiendo. Y Pablo está hablando de forma personal, nosotros teniendo este ministerio. ¿Cuál ministerio? El ministerio del nuevo pacto. Versículos más adelante va a decir Pablo, no nos predicamos a nosotros. Pablo no es un predicador de la ley. En Filipenses, el apóstol Pablo dice que él era un celoso guardador de la ley y de todas las tradiciones de su pueblo. Pero entendiendo el evangelio, el apóstol Pablo dice, no nos predicamos a nosotros. Y dice en el verso 4, teniendo este ministerio. ¿Cuál ministerio? La predicación del nuevo pacto, o la predicación del evangelio, o la predicación de Cristo. Nota lo que dice en el verso 2, renunciamos a subterfugios deshonestos, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Ahora quiero que pongas atención ahí, porque Pablo está hablando de su ministerio como maestro de la iglesia, ministerio del nuevo pacto. Pablo dice, nosotros somos predicadores del nuevo pacto, predicadores de Cristo, predicadores del evangelio. A diferencia de los otros que predican la ley y que al predicar la ley resisten a la verdad de la revelación de quién es Jesucristo. Así que Pablo está haciendo un contraste. Podemos ver un contraste entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Pero también está haciendo un contraste entre los apóstoles, predicadores del nuevo pacto, y los sacerdotes, fariseos y príncipes del pueblo de Israel, predicadores del antiguo pacto. Y Pablo dice, porque está haciendo una comparación, yo, Pablo, el resto de los que me acompañan, que predicamos el evangelio, no andamos enseñando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, aunque no dice como ellos, el contexto debe entenderse así, como ellos. ¿Quiénes son ellos? Los fariseos, los sacerdotes, los maestros de la ley, los príncipes del pueblo de Israel, como ellos. Y nota lo que dice en el verso 2, la segunda parte, sino encomendándonos a toda conciencia humana en presencia de Dios para manifestación de la verdad. Ahora, Pablo está haciendo esa distinción, mientras que ellos utilizan artimañas, manipulan, engañan. Si tú lees el libro de los Hechos, te vas a encontrar con una serie de tretas que hacen los maestros de la ley para que la gente no acepte el evangelio. Cuando los fariseos o cuando los sacerdotes escuchaban que los apóstoles, particularmente Pablo, habían llegado a algún lugar a predicar el evangelio, ¿sabes qué hacían? Por ejemplo, en el libro de los Hechos dice que los sacerdotes pagaban a revoltosos, juntaban a jóvenes revoltosos que no tenían ningún trabajo, vagos, vagabundos, los juntaban y decían, queremos que vayan y armen un escándalo donde esté este hombre predicando acerca de ese tal Jesucristo. Vayan y armen un escándalo ahí, porque no queremos que ellos esparzan esas enseñanzas que para nuestro pueblo son perjudiciales. O iban a las autoridades y denunciaban a Pablo, o denunciaban a Pedro o a los demás apóstoles. Queremos poner una formal denuncia en contra de estos hombres que predican tradiciones que no son nuestras, que están en contra de nuestro pueblo y de la fidelidad a nuestro Dios. Y hablan de un tal Jesús, un Jesús que fue crucificado por el Imperio Romano, porque ese Jesús se demostró que era enemigo de nuestros amigos los romanos.
Y entonces las autoridades o los vagos o las autoridades o incluso iban a las sinagogas y alteraban a los que ahí se reunían y decían, no escuchen a estos que predican falsas cosas. No escuchen a estos que los quieren apartar de la fidelidad a Dios, trayéndoles enseñanzas que ni Moisés ni nuestros padres nos enseñaron. Entonces incendiaban a la gente, encendían los ánimos y las personas se enojaban, expulsaban a los apóstoles. En más de una ocasión tú puedes ver en el libro de los Hechos que fueron golpeados, que fueron arrastrados, que fueron encarcelados. Pablo habla en la carta a los Corintios, en esta segunda carta, acerca de los azotes, acerca de las cárceles, de los sufrimientos que sufrió por causa de los alborotadores, fariseos y maestros de la ley que impedían que el evangelio se extendiera por toda esa región. Así que puedes entender lo que Pablo está diciendo en el versículo 2, cuando dice, nosotros renunciamos a todo tipo de manipulación, no vamos con las autoridades para manipular y que nos dejen predicar el evangelio, no alteramos a las turbas, no alteramos a las personas, no levantamos a ninguna gente en contra de nadie, nosotros renunciamos a todo ese tipo de artimañas que usan los príncipes de la nación, los maestros del pueblo, porque nosotros nos encomendamos solamente a Dios para hablarles a ustedes la verdad. Y la verdad es que Jesús es el Mesías que espera a nuestro pueblo. Así que de eso está hablando el apóstol Pablo. Y nota lo que dice en el verso 3. Y si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Ahora, Pablo está haciendo esa comparación. ¿Recuerdas? Moisés llevaba un velo que impedía que la gente viera la gloria de Dios que estaba en él y la gente no podía percibir con claridad esa gloria. Ahora Pablo utiliza lo mismo. Nuestro evangelio, la persona de Cristo no puede ser entendida. Es lo que está diciendo en el capítulo 3, versículo 14. El entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy sobre la lectura del Antiguo Pacto permanece el mismo velo no descorrido. Pablo está haciendo esa comparación. Ellos no podían ver a Moisés, ahora no pueden ver a Jesús. ¿Por qué no pueden ver a Jesús? ¿Por qué no pueden entender a Jesús? Bueno, eso lo explica el apóstol Pablo en el verso 4. En el verso 3 dice que hay personas que estaban en el camino de la perdición porque no podían ver con claridad la gloria de Dios en la persona de Jesucristo. Esos se están perdiendo. Y recuerda, estos son judíos. Son los mismos del capítulo 3. Escuchan la ley, entienden a Moisés, aparentemente entienden a Moisés, pero no pueden entender a Jesús como la revelación de las palabras de Moisés. ¿Por qué les sucede esto? Versículo 4, en los cuales el Dios de este mundo. Y aquí es donde nos metemos en problemas. Porque inmediatamente viene, ¿quién? Satanás, el diablo. Y como te decía, buenos expositores, buenos maestros que hay en nuestro tiempo sostienen que Pablo está hablando del diablo. El diablo ha cegado el entendimiento de las personas. Pero en el contexto te das cuenta que Pablo hasta aquí, ¿de quién ha estado hablando? De los judíos y de sus maestros. Esos son los contrastes. Así que tenemos la ley o el antiguo pacto en contraste con el nuevo pacto. Los maestros del antiguo pacto, sacerdotes, fariseos, maestros de la ley, en contraste con los maestros del nuevo pacto, Pablo y el resto de sus colaboradores y el resto de los apóstoles. También tenemos el contraste, el velo del antiguo pacto que impide ver la gloria de Cristo y el velo en Cristo que les impide a los que han abrazado el antiguo pacto ver la gloria de Jesucristo, ver la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. En el verso 4, entonces el apóstol Pablo dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó las mentes de los incrédulos. Déjame hacerte una pregunta. ¿Quiénes son los incrédulos en el verso 4? No son tus vecinos que no son creyentes. No son tus compañeros de la preparatoria, de la universidad. No son los que no han conocido el evangelio. Hasta aquí Pablo no ha dejado de hablar de un solo grupo, de los judíos.
Ellos recibieron la ley, ellos leían la ley, ellos no entendían la ley, ellos recibieron al Mesías y a pesar de que tenían la ley, no creyeron. Acuérdate, en las Escrituras a los gentiles, a los que no habían recibido la ley, nunca se les llama incrédulos, se les llama ignorantes. A los judíos se les llama incrédulos. Los gentiles fueron ignorantes porque jamás habían oído hablar ni de Moisés, ni de la ley, ni de un Mesías que vendría a rescatar a ese pueblo. Así que eran ignorantes. Los judíos que lo tenían, que lo habían recibido, eran incrédulos, porque debiendo creer, se resistían a creer en lo que habían recibido. Esas diferencias son importantes para entender lo que está diciendo el apóstol Pablo. Tenemos que entender esas diferencias. El verso 4 entonces nos ayuda a entender, los incrédulos no son todas las personas, ni siquiera las personas de ese tiempo, mucho menos las personas de nuestro tiempo. Así que en ese sentido, quizá un incrédulo es una persona que nació en el Evangelio, que creció en el Evangelio y que dice, yo no creo esas cosas. Ese sería un incrédulo porque toda su vida ha vivido dentro del Evangelio y no quiere creer la verdad. Pero alguien que no ha tenido esa suerte, esa gracia, esa fortuna, es un ignorante porque no ha escuchado las verdades que otros sí han escuchado. Ahora, ¿qué es lo que dice? El verso 4 dice, en los cuales el Dios de este mundo. Ya sabemos quiénes son los incrédulos. Ahora preguntémonos quién es el Dios de este mundo o el Dios de este siglo, que es una traducción que no alcanzamos a ver con claridad en este versículo, porque la mayoría traduce mundo. Pero el texto diría el Dios de este siglo, y el término siglo significa época. Así que el mundo nos hace pensar, sí, el diablo domina el mundo, el diablo gobierna a todo el mundo. No, aquí está hablando de una época. ¿De qué época Pablo está hablando? Acuérdense de algo que en algún momento hemos hablado. Todos los judíos entendían el mundo o entendían el tiempo dividido en dos épocas. La época del viejo pacto o la época de Moisés y la época del Mesías. Ahora, fíjate en esto. Pablo estaría diciendo, como judío, estaría hablando de la época del antiguo pacto. El Dios de esta época ha cegado el entendimiento. En otras palabras, Pablo estaría diciendo, el Dios del viejo pacto, el Dios del pacto mosaico, el Dios de la ley, el Dios del antiguo pacto. ¿Quién es? No puede ser Satanás. No puede ser el diablo. ¿Sabes por qué? Porque el diablo era enemigo del pueblo de Dios, pero no gobernaba al pueblo de Dios. Porque el príncipe del pueblo de Israel, ¿quién era? Si vas al Antiguo Testamento, y luego si vas al libro de Judas, y si vas a alguna literatura apócrifa, te vas a dar cuenta que el príncipe del pueblo de Israel era Miguel. Miguel está a favor de nuestro pueblo. Miguel es el príncipe de Israel. Puedes leer Apocalipsis, puedes leer el libro de Judas, puedes leer también el Antiguo Testamento, puedes leer Daniel y te vas a dar cuenta que el príncipe de Israel era Miguel, nunca Satanás o el diablo, como nosotros lo conocemos. Él era enemigo del pueblo. Por ejemplo, Daniel capítulo 7, cuando Daniel está haciendo una oración y dice, y Gabriel llega y le dice, venía presto hacia ti, porque desde el momento en que comenzaste a hacer la oración, tu oración fue respondida, pero el príncipe de Persia se me opuso y vino Miguel, el príncipe de tu pueblo, a ayudarme en contra de él. Y vas a encontrar en las Escrituras que Gabriel, un ángel, arcángel, como tradicionalmente lo conocemos, estaba a favor o gobernaba o tenía injerencia sobre el pueblo de Israel. Pero a Satanás nunca se le reconoce como el príncipe del pueblo de Israel. Nunca. Era enemigo del pueblo, luchaba en contra del pueblo, atacaba al pueblo, pero no gobernaba al pueblo. Es como cuando dos naciones están en guerra, quizás sea una nación poderosa que abate a una nación, que la esclaviza, que la oprime, que constantemente hace incursiones militares en contra de esa nación, pero esa nación tiene su gobierno que intenta resistir continuamente las invasiones del otro gobierno.
Bueno, algo así nos dice las Escrituras. Entonces, ¿quién es el príncipe de este siglo? El príncipe de este eón. Ahora, si vas a los evangelios, te vas a dar cuenta sobre quiénes recaía la autoridad de la enseñanza de la ley en el pueblo. ¿Sobre quiénes? Sacerdotes y fariseos. Así que bien podría Pablo estar diciendo, el príncipe de este siglo, refiriéndose a los sacerdotes y a los fariseos, han cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Los judíos, no todo el mundo. No todo el mundo. Es como cuando tú estás en una iglesia tradicional de cualquier denominación y comienzas a entender la Biblia quizá de una forma más exacta y de repente los maestros de esa congregación te dicen, no, ni sigas con eso porque eso es una herejía. No leas su Biblia así, no escuches eso, no escuches aquello, porque eso es una herejía. Mira, nosotros somos de esta corriente denominacional, nosotros somos de esta doctrina, esa es nuestra doctrina, eso es lo que creemos. Tú no escuches esas cosas porque eso te va a apartar de la verdad. ¿Qué están haciendo? Están cegando tu mente. Muchas personas dicen, no, ¿sabes qué? Se nota interesante, pero mi pastor me dijo que mucho cuidado con esas cosas. Entonces mejor no. Están cegando tu entendimiento. No sé si me vas comprendiendo. Están cegando tu mente. Están embotando tu mente. Y eso es lo que estaba pasando. No es un poder sobrenatural como generalmente se ha malentendido. Pablo no está hablando de Satanás que viene y ciega el entendimiento. No, está hablando de judíos incrédulos que viendo al Mesías, que conociendo al Mesías, prefirieron escuchar las enseñanzas erróneas y las manipulaciones erróneas. ¿Sabes por qué? ¿Por qué todavía esto resulta peor? Porque conocían cómo eran los sacerdotes, conocían cómo eran los fariseos, sabían que los sacerdotes eran títeres del imperio romano, conocían sus malas acciones, conocían su arrogancia, su avaricia, su amor por el dinero, sabían lo malo que eran los fariseos y aún así los escuchaban a ellos. Hay una denominación muy grande que se llama la luz del mundo. ¿Y qué es luz del mundo y oscuridad de su casa? Y tú sabes dónde está el líder principal de esta secta, de este grupo. Está en la cárcel. Está en la cárcel por tantos delitos que le han imputado y se ha hallado culpable en los juicios que le han hecho. Pero tú quieres hablar con estas personas y quieres hablarles, abrirles la mente al evangelio y ellos te dicen no. Porque el apóstol está sufriendo como Jesús sufrió. Pero él va a volver. Y hablan de su segunda venida. Es terrible, ¿eh? Hablan de su segunda venida como los creyentes hablan de la segunda venida de Jesús. Entonces, ¿qué les pasa? No es que un demonio esté en ellos, no es que un poder sobrenatural esté en ellos, es que los han adoctrinado tanto que no pueden ver la verdad que está tan clara en las Escrituras. Y quizás esto sea un extremo, pero esto sucede también en otros grupos, en otras corrientes que quizá son ortodoxas, creen en la verdad en muchas cosas, pero hay cosas que aunque sean tan claras en la Biblia, por ejemplo, respecto a la segunda venida de Jesús, que la hemos entendido como cumplida dentro del primer siglo y vemos la evidencia tanto de la Biblia como la evidencia histórica, la mayoría de las iglesias dicen no. No puede ser eso. Pero si aquí está con claridad, no. Porque fulano de tal lo enseña así, porque la iglesia siempre lo ha creído así, porque nuestra denominación lo sostiene así y por eso lo vamos a seguir sosteniendo. Se niegan a ver la verdad. Y no tiene que ver con un poder sobrenatural. Tiene que ver con dos aspectos que ya hemos visto y que Pablo está describiendo claramente. La arrogancia del que dice, aunque sea verdad, no quiero oírla. Y la manipulación de los maestros que manipulan a la gente para que no puedan ver la verdad. Y a veces uno pregunta, ¿cómo es posible que esa gente conoce a sus maestros, que conoce la vida de sus maestros, que conoce que quizá son arrogantes, que son perversos, que son malos, que tienen muchos testimonios en contra suya? ¿Cómo es posible que a pesar de eso digan, yo me mantengo aquí? Porque
Esta es la verdad. Eso pasaba con los judíos. Y les repito, no era un demonio sobre ellos, era dos aspectos. La arrogancia de los alumnos de no querer creer en Jesús y la perversión de los maestros que impedían que sus alumnos vieran con claridad la verdad. Entonces, Pablo no está hablando de un demonio, no está hablando, el Dios de este mundo no es un Satanás, no es un ángel espiritual, no es un diablo, no es un ser espiritual. El Dios de este mundo se está refiriendo a los príncipes, así se le llama en la Biblia, al sacerdote, el príncipe del pueblo. En algunas traducciones dice los principales del pueblo. Me parece que es una traducción incorrecta porque pierde la esencia de realeza. Las traducciones deberían decir los príncipes del pueblo, hablando de sacerdotes, de maestros de la ley que eran de la aristocracia judía, príncipes del pueblo de Israel. Creo que estos son a quienes Pablo llama el Dios de este siglo, a los que habían recibido la ley, a los que se les había encomendado la ley y a los que se les había dicho enseñen la ley al pueblo para que cuando venga el Mesías estén preparados para recibir a su Mesías y puedan ser liberados de la esclavitud. Esos príncipes agarraron la ley para sí mismos. Recuerdan que en el Evangelio de Mateo, por allá del capítulo 13, Jesús estaba hablando la parábola de los viñadores malvados. Y dice que cuando Jesús está contando la historia, un hombre tiene una viña, tiene gente trabajando en esa viña, después de un tiempo manda a unos esclavos a ver la viña, los apedrean, los golpean, a unos los matan, luego manda a otros y finalmente dice, mandaré a mi hijo. A él lo van a respetar porque es mi representante. Y cuando llega el hijo, los que administraban la viña se reúnen y dicen, ese que viene es el hijo, es el heredero de todo esto. Vamos a acabar con él y a quedarnos con esta viña. ¿Y sabes qué dice el Evangelio? Los sacerdotes y los fariseos entendieron que Jesús estaba hablando de ellos. Ellos eran los príncipes del pueblo. Y ellos dijeron, vamos a quedarnos con Israel porque, hermanos, Israel representaba una tremenda ganancia económica para ellos. ¿Sabes por cuál es el secreto de las denominaciones que representa una tremenda ganancia para quienes son los representantes de esas denominaciones? Porque se vuelven pirámides. Siempre el pueblo está ofrendando, diezmando para sus líderes, para sus representantes, para quienes los gobiernan, y termina siendo un gran negocio. ¿Por qué muchos no quieren terminar con las denominaciones, aunque han sido un fracaso en ser extensoras del evangelio? Porque representa una enorme mina de dinero. Los fariseos lo sabían. Los judíos, los sacerdotes lo sabían. El pueblo sostenía su estilo de vida, el pueblo sostenía su forma de vivir. Así que ellos dijeron, no, si viene el heredero, ¿qué va a ser de nosotros? Ellos conocían la ley, ellos no eran ignorantes, ellos eran rebeldes. Sabían que cuando viniera el Mesías, el antiguo pacto llegaría a su fin y no más necesidad de sacerdotes, no más necesidad de maestros de la ley. Entonces, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Te das cuenta por qué para ellos acabar con el judaísmo no era algo viable? No era nada viable. ¿Qué va a ser de nosotros acostumbrados a la opulencia, a vivir cómodamente? ¿Qué va a ser de nosotros? Así que ellos dijeron, vamos a matar al heredero. Y Pablo, precisamente hablando de ellos, está diciendo, estos perversos que manipulan la ley, que tuercen la escritura, que manipulan a los romanos, que manipulan a las masas para que no se predique el evangelio, estos han cegado el entendimiento de los judíos incrédulos para que no resplandezca el evangelio, porque si resplandece el evangelio, esta gente se vuelve libre y dejan de necesitar sus servicios. Se acaba el negocio. Se acaba el negocio. ¿Por qué crees que todas las denominaciones, la iglesia católica, todas las denominaciones necesitan algo que haga que la gente siga dependiendo de ellos? La iglesia católica, constantes milagros, apariciones, porque eso le dice a la gente, estás en el lugar correcto, necesitas de esto para que Dios siga conectándose con su pueblo. Las denominaciones necesitan milagros, necesitan shows, necesitan algo que la gente diga, necesitamos de eso para conectarnos con Dios. Cuando eso se acaba el negocio
de la denominación, de los pastores, de los líderes de las denominaciones. Pablo no persigue el dinero de la gente, Pablo predica la verdad. Pablo no está buscando el dinero de las personas, Pablo no está buscando enriquecerse a costa de la gente, Pablo está tratando de enseñar la verdad, pero la verdad lamentablemente no es tan popular. No es tan popular. La gente prefiere un lugar donde se sienta segura, aunque los esclavicen, que un lugar donde sean libres y responsables. Prefiere la seguridad de la esclavitud que la novedad de la libertad. Pero fíjate lo que dice en el verso 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros mismos como siervos de ustedes por causa de Jesús. Esa es la esencia del nuevo pacto, la predicación de Jesús. La predicación de quién es Él, que vino a hacer liberar a su pueblo y acercar a quienes no éramos su pueblo a ser parte de este pueblo. Entonces, la próxima vez que tú estés hablando con alguien y esa persona tal vez diga, mira, yo soy ateo, o yo soy agnóstico, o yo soy gnóstico, o yo soy de esta o tal creencia, o yo no creo en nada, tú ten en cuenta algo, esa persona no está bajo el poder de un ser espiritual. Simplemente no ha entendido el evangelio. No necesitas reprenderle demonios, no necesitas decirle, Señor, libera su mente para que pueda ver el evangelio. No, necesitas hablarle con claridad para que su mente entienda la verdad. Nota lo que Pablo escribe en el verso 6. Porque el Dios que dijo, y está haciendo un contraste, mientras que los dioses del pueblo, acuérdate, fariseos, sacerdotes, habían cegado el entendimiento del pueblo, el Dios de Israel, el Dios del pueblo, dijo, resplandezca luz en las tinieblas. Es el que resplandeció en vuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. En otras palabras, Pablo está hablando con mucha esperanza. Los fariseos, los sacerdotes están haciendo todo su esfuerzo para que el evangelio no crezca entre ustedes, para que el evangelio no brille entre ustedes. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Pablo les dice a estos creyentes, Dios ha dicho que sea la luz y eso no lo puede impedir ningún tribunal, no lo puede impedir el Sanedrín, no lo pueden impedir los sacerdotes, no lo pueden impedir los romanos. Ustedes conocerán el evangelio porque Dios es luz y la luz no puede ser detenida. ¿Te das cuenta de eso? Si el judaísmo no fue oposición para el evangelio en su tiempo, ¿crees que alguna religión puede hacer oposición para el verdadero evangelio en este tiempo? Nada. Si el judaísmo no pudo detener el crecimiento del evangelio, nada puede detener al evangelio en este tiempo. Hermanos, algo que debemos entender es que nosotros no estamos luchando contra seres espirituales que están intentando descarriar a la gente. No, estamos luchando contra la ignorancia, a veces contra la arrogancia, contra la rebeldía, a veces contra la esclavitud a la religión, porque hay muchas personas que simplemente dicen, en una ocasión, platicando con una persona, acerca de la Biblia, esta persona me decía, puede que tengas razón, pero la verdad es que mi mamá me dejó en esta iglesia y yo me voy a quedar en esta iglesia hasta que muera. ¿Ok? ¿Quién puede hacer algo en contra de eso? La tradición es fuerte, ¿no? Y como decía una canción popular, la costumbre es más fuerte que el amor. Y contra eso, ¿qué se puede hacer? Y te vas a encontrar con personas así. Personas que dicen, sí, tal vez es verdad, pero aunque aquí me estén enseñando cosas que no son verdad, o que yo estoy viendo que mis pastores no viven lo que predican, yo les soy fiel a Dios. Allá ellos van a darle cuenta a Dios. Muchas personas dicen así, ¿no es cierto? Yo no veo al hombre, yo le soy fiel a Dios, allá ellos van a dar cuenta a Dios. Yo voy a la iglesia, yo aprendo, o yo le doy mi devoción a Dios, y allá que hagan lo demás de lo que quieran hacer, allá ellos darán cuentas. Yo le soy fiel a Dios. No, Dios nos llama a ser libres en Cristo, a no ser esclavos de ningún sistema ni de ninguna religión, a ser libres en Jesucristo. El evangelio nos fue dado precisamente para que nosotros podamos entender la verdad de este Mesías que viene al pueblo de Israel, que lo rescata del antiguo pacto,
que lo lleva a la presencia de Dios en el nuevo pacto y que le da la bendición de la herencia de la presencia de Dios en su vida. A eso somos llamados nosotros, queridos hermanos. A eso somos llamados, a vivir la libertad de la presencia de Dios en nuestras vidas. El domingo pasado les decía, y con esto termino, que quizá los que viven esclavizados a un sistema, a reglas o a un tipo de ley, hacen todo lo posible porque otros se esclavicen. Y los que vivimos en libertad a veces somos un poco, quizá, no sé, otra palabra que no sea flojos, porque no es esa palabra la que estoy buscando, pero a veces pasivos, no flojos, sino pasivos en que otros experimenten la libertad que nosotros experimentamos, que experimenten la gracia que nosotros experimentamos. Hay gente que es muy celosa de sus tradiciones y aunque seas de otra iglesia te persiguen y te dicen, oye, aunque en tu iglesia sean liberal, no te vistas así, no te peines así, ¿no? A Dios no le agrada eso, aunque allá no te digan nada, Dios sí se enoja contigo y persiguen y tratan de esclavizar a las personas y nosotros a veces somos muy pasivos en eso, no es que contendamos con la gente, sino que le llevemos a las personas, sobre todo a los que son creyentes y a los que no son creyentes, los llevemos a experimentar esta libertad de la gracia de Dios. Recuerda, cuando hablamos libertad de la gracia, no estoy diciendo para que vivan como se les dé la gana, sino libertad de la presencia de Dios en nuestras vidas, disfrutar de su presencia plena en nuestros corazones. Vamos a concluir con una oración. Padre amado, en esta tarde, después de haber estado meditando brevemente en estos pasajes de las Escrituras, queremos darte gracias porque has sido bueno con nosotros, has sido misericordioso, Dios eterno. Gracias porque podemos